Te doy la bienvenida a otra edición de análisis de La Caravana del Misterio de Sebastián Derain. El otro día estaba leyendo un libro sobre cómo adaptar tu estilo de dibujo a cómic noir. Es este de Sean Martinbrook, y la verdad es que me ha servido mucho para aprender sobre imágenes icónicas. Como todo arte, en el mismo libro te mencionan que no tienes que ser purista con la forma en que realizas una técnica, porque lo más importante es que te sirvas de todo lo que conoces para crear una narrativa adecuada a la historia que pretendes contar. Lo que más me agradó de este libro apenas lo comenzaba es que habló de un show que yo miraba en mi adolescencia, CSI. La verdad es que en cuanto a animación se refiere, durante mi adolescencia dejé de ver series animadas porque lo que más me gustaba era ver dramas policíacos. Me gustaba mucho leer las historias sobre Dupin de Edgar Allan Poe, sobre Hércules Poirot de Agatha Christie. Me encantaba ver La Ley y el Orden, Criminal Intent, donde protagonizaba Vincent D'Onofrio, e incluso juegos como L.A. Noire. Sin embargo, mi personaje favorito en ese tipo de series era Gil Grissom. Podía identificarme con ese sujeto. Si quieren saber cómo soy fuera del contenido que hago para YouTube, prácticamente soy ese. Les cuento esto porque en el libro de Martinbrook se menciona que CSI tiene una gran variedad de imágenes icónicas en sus episodios debido a cómo utilizan las luces, cómo utilizan las sombras y la composición de imágenes. Para muchos se vuelve una obsesión ser demasiado detallista en cada dibujo que elaboran porque creen que así resaltará mejor su trabajo como artistas. De hecho, lo que más he visto en cómics digitales, ya sean webcómics limpios o los que aparecen en Chochox, es que a mucha gente le parece buena idea poner muchos detalles en los personajes y darle un difuminado gaussiano al fondo para que parezca de lejanía. Lo que Martinbrook sugiere para volver una imagen icónica es tener un criterio distinto para que ésta resulte mucho más atractiva. En vez de difuminar el fondo y centrarse en el personaje, el autor sugiere que se atienda con detalles el fondo, mientras a los personajes se les deja prácticamente solo con su silueta, de tal manera que se rompe con la monotonía gráfica típica de los artistas principiantes. Así se transmite un sentimiento. Inclusive pone el ejemplo de la gran diferencia en el mensaje que transmite un dibujo cuando un artista elige poner demasiados detalles a cuando lo mantiene más conceptual. Te pone la imagen de un afroamericano manifestándose por sus derechos. A pesar de que uno tiene más detalles, la imagen con el mensaje y una silueta resulta mucho más impactante. Fue así que por la mera mención de un show importante en mi adolescencia, volví a ver CSI en Paramount Plus, tanto por la nostalgia como para notar el tipo de imágenes a las que se refería Martinbrook. En el show abundan esas referencias. La luz permite ver las siluetas de los personajes mientras aprecias el background. Y es allí cuando se entiende la buena fotografía que tenía esa serie. Cada personaje se ubica en la imagen justo donde resulta más impactante, más icónico. Te transmite una sensación de peligro o de soledad, de intimidad, y sin embargo, fue en ese momento, al observar las meras imágenes, que comprendí el verdadero valor narrativo de ese programa: mostrarle al espectador los crímenes de acuerdo a lo que cada investigador experimentaba, así como cada asesino y así como cada víctima, de manera que tú puedas comprender. Entender y comprender son cosas distintas, más adelante lo explicaré. Cada escena no solo te permite observar una secuencia de acontecimientos, sino que también brinda la oportunidad de que como espectador te involucres y distingas cuáles evidencias parecen relevantes para el caso, cuáles son las motivaciones, qué es lo que impulsa a cada quien a actuar. Entonces hay algo que te confirma que ese indicio que pareces distinguir es de hecho importante. Hay un acercamiento, un close-up. La serie te muestra las cosas de lejos, a mediana distancia, de muy cerca. Es un show que te mantiene atento a lo que está ocurriendo. Que vale la pena mencionar, no solo se trata de seguir una evidencia objetivamente. Esa es la jiribilla a través de la composición de imágenes. Además, cuando cada investigador hace una especulación sobre lo que cree que ocurrió, o cuando un criminal por fin confiesa lo que hizo, la escena se nos muestra con un filtro de color, pero también de manera más errática, rápida, o de una forma taimada, perversa, con menos frames. Y es el movimiento de la cámara, el color del filtro, las siluetas de los personajes, todo eso comunica si el crimen fue accidental, premeditado, íntimo, impersonal, un acto violento o algo más calmo. CSI tiene una narrativa muy diáfana, y esto se debe a la alternancia gráfica. No por nada este show tuvo 15 temporadas y varias series paralelas que tienen una forma de narrar semejante. Hay varios tipos de alternancia gráfica.
Algunos son propios de la animación y otros pueden ser implementados de forma general tanto en animaciones como novelas gráficas. Alter viene del latín que significa otro. En animación se tiene la bondad de transportar el mundo interno de los personajes hacia afuera, por lo que es necesario que un artista dibujante sea a su vez un hermeneuta. En el mundo de los cómics de Marvel, muchas veces tuvieron problemas porque lo que uno escribía, el dibujante lo interpretaba de otra manera. Entonces, a mediano o largo plazo, esto derivaba en contradicciones para los lectores o terminaba por estigmatizar a un personaje. Y sí, me estoy refiriendo al caso de Hank Pym y Janet Van Dyne. En 1981, el escritor Jim Shooter escribió una trama sobre abuso doméstico. Sin embargo, su intención fue proponer una situación en la que Hank Pym golpea por accidente a Janet. Sin embargo, el artista Bob Hall decidió convertir un golpe accidental en un puñetazo deliberado, cambiando por completo un hito en la trama. Las cosas escalaron en la franquicia al punto en que el universo Ultimate tiene la intervención del Capitán América en esa disputa doméstica. Vemos que la primera intención fue poner un marido que está lidiando con una ira que ya no puede contener. Y de ahí pasamos a pintar a un completo sádico que hasta le echa insecticida a su esposa. Es por ello que se necesita una comunicación constante entre escritor y artista en proyectos donde son labores separadas. Precisamente para eso es que se tiene un director o un editor que revise el proyecto. Cuando hablamos de animación, la alternancia gráfica brinda aún más oportunidades narrativas, por el simple hecho de que, al ser dibujados, los personajes pueden exagerar sus expresiones, tanto como sea amplia la imaginación. Si un personaje se enoja, puede salirle humo por los oídos, deformar su rostro y ponerse completamente rojo. Expresiones figurativas como ver estrellitas o ver pajarillos tras recibir un golpe se vuelven literales. Es aquí donde inicia el recorrido de una narrativa gráfica imposible de replicar teatralmente. Es una nueva forma dramática en la cual se tiene al alcance todo tipo de intenciones. Un proyecto que recuperó muchos de estos elementos que se consideraban ya anticuados fue Cuphead. Primero el juego y después la serie animada. En cualquier caso, se pueden advertir estas exageraciones de cada emoción y sentimiento de los personajes. Aunque más que una exageración, se trata de comprender el mundo interior de cada personaje. ¿Cuál es entonces la diferencia entre exagerar y comprender? Bueno, que si un personaje se siente muy feliz o abatido, al exagerar, lo que se hace es deformar el rostro para resaltar dicha emoción. Se le pone una sonrisa que alcanza los ojos, o se le ponen arrugas, se le ponen ojeras. Por ejemplo, una exageración típica es la de encoger o dilatar las pupilas. El personaje se espanta o se asombra y con las pupilas lo representa al exagerar, se encogen. Esto se ve mucho en Kakegurui, pues como las apuestas son de cosas muy valiosas o terroríficas, las emociones se desbordan. Sin embargo, transmitir un acto de comprensión es algo diferente, y esto es fácil de distinguir, por ejemplo, en Aggretsuko, o como se debe pronunciar, Aggretsuko, precisamente por la sencillez de los diseños. Todo es tan simple pero bonito que para añadirle vitalidad a cada rato se exageran las expresiones de los personajes, cambiando la consistencia de los ojos y hasta su color. Se les ponen estrellitas en las pupilas o tienen corazones. O también en Baki hemos visto mucho eso. Cuando se ponen serios de repente se les iluminan los ojos como que me estás retando. Con que quieres probar quién soy. Y los ojos brillan. Se usan símbolos reconocibles que facilitan al espectador identificar el momento que está viviendo un personaje y así comprenderlo. Pero volviendo a Retsuko, cuando ella mira con amor a Resasuke, la alternancia gráfica entre realidad e idealización nos permite adentrarnos en la interpretación que la protagonista hace de su situación. Ella lo ve guapo por lo que su sistema nervioso sufre durante el enamoramiento, pero nosotros como espectadores también podemos apreciar la verdad de las cosas. A Resasuke Retsuko no le importa y no es nada del otro mundo. Otro ejemplo está en Mi vida y yo, donde esta comprensión se facilita a través de pequeños recuadros de un color distinto, donde se deja muy clara la emoción o sentimiento de los personajes, o con la aparición de unas orejitas o cola de zorro, cuando el personaje va a hacer algo muy astuto, o cuando pretende engañar a los demás. Al contar una historia, en ocasiones un personaje busca disimular su alegría, su tristeza, su dolor, y para un público joven este acto puede ser un tanto difícil de interpretar o de asimilar. Entonces, se colocan estos recuadros que exhiben la emoción real del personaje, sus pensamientos verídicos, con una o ambas de las siguientes intenciones:
facilitar la comprensión o aligerar la carga emocional en el espectador, para que tenga la sensación de que a pesar de la adversidad, al final todo saldrá bien. Este tipo de recuadros se colocan para ahorrarle al espectador tener que asimilar por su cuenta lo que ve en pantalla. En un proyecto más maduro, este tipo de intervenciones estarían por completo fuera de lugar, porque ya no apelan al criterio del espectador, que ya debería reconocer tales emociones. Este tipo de alternancia gráfica tiene el mero objetivo de hacer más diáfano el mensaje que se busca comunicar, añadiendo un toque cómico. En otros proyectos como Kimetsu no Yaiba, estas intervenciones se hacen de modo intersticial. En vez de colocar una imagen pequeña que exponga el mundo interno del personaje, simplemente se coloca un segmento entre una secuencia y otra que representa tales emociones, pero no es simultáneo. Te hablan de la miseria de los personajes durante el entrenamiento, luego de recuperarse de una gran batalla, pero aligeran la tensión haciéndote reír. Es algo muy puntual que sucede en un episodio. Esto permite aligerar la carga, pero también consigue que otros momentos de la serie que son mucho más serios, más graves y crueles, tengan un mayor impacto. En otras ocasiones, lo que se hace para comprender cómo un personaje ve el mundo es cambiar los detalles o los colores del entorno, como por ejemplo cuando Cartman describe a South Park como un sitio en decadencia. La alternancia gráfica es un recurso narrativo de cómo él está exagerando su situación y cómo se está sobrevalorando a sí mismo. Él tiene este narcisismo y dice: "Oh, soy el Kun, tengo que rescatar esta ciudad". Y él en su delirio es la ciudad que ve. Otro ejemplo, y esto a muchos les gusta, es algo tan simple como líneas de contorno diferentes que dan una sensación de vitalidad a un personaje que en realidad está quieto. Podríamos decir que hace que un proyecto animado se sienta más artesanal, que parezca hecho cuadro por cuadro, aunque de hecho esté reciclando para ahorrar tiempo y recursos. Yo notaba mucho esto en Ed, Edd y Eddy, donde había mucho movimiento en los personajes, a pesar de que al observar detenidamente es obvio que es un cambio menor en el contorno que se repite. Otra manera de alternar gráficamente es variar los diseños de personajes. En el monoprosopismo, lo que se tiene es una base para la mayoría de los personajes con ligeras variaciones. El poliprosopismo es darle a cada personaje su propia forma. Por ejemplo, en She-Ra y las princesas del poder, cada personaje tiene proporciones únicas anatómicas. Algunos personajes son musculosos, otros son rollizos, otros delgados, otros altos, otros finos, otros son más bajos, etc. A diferencia de la serie original, donde todos los personajes femeninos tenían la misma base y el atuendo era lo que variaba. También es oportuno alternar gráficamente de acuerdo a la técnica. Hay veces en las que un personaje es tan complejo o requiere de un movimiento específico que en 2D es muy difícil. Es entonces que se integra animación en 3D para representar lo que se busca en la historia. Por ejemplo, en Gravity Falls lo utilizaban de manera muy puntual. En Steven Universe para las maniobras con automóviles. En South Park para Mecha Streisand. En Coraje el perro cobarde también lo vimos en ciertas ocasiones, donde se buscó presentar a un personaje preternatural. En Dota Sangre de Dragón lo utilizaron para no perder el detalle que se requería en el cuerpo de los temibles dragones. De manera inversa, otros proyectos que son mayoritariamente en 3D prefieren incluir algunos detalles en 2D para que la dinámica en los personajes no se vea tan fija y monótona. Como no es tan fácil de formar un modelo en 3D, pues simplemente le sobrepones algo en 2D, un dibujito, como solía hacerse en la serie de las Tortugas Ninja del 2012 o como en proyectos de los Mitchell vs. las máquinas o en las películas del Spider-Verse. Otro ejemplo de alternancia gráfica se puede ver en la representación de memorias o flashbacks alternativos, en donde se cambia por completo la estética habitual por otra que nos deja claro el cambio de tiempo en la narrativa. Por ejemplo, en las leyendas, criaturas ocultas, cada vez que se habla de mitología, se presentan los personajes con una animación distinta, más simple, más conceptual y también más icónica. En la nueva serie de Saint Seiya utilizan dibujos en 2D para relatar las memorias de Shun, un gran cambio considerando que toda la serie está en 3D. También en las Tortugas Ninja de 2012 hacen esto cuando se encuentran a la madre de April y ella les cuenta cómo terminó capturada. Son detalles como estos los que hacen que disfrutemos mucho de un cómic, una película o una serie animada. Espero que si tienes un proyecto entre manos, esta información te sea de utilidad. En fin, si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.